El mensaje de hoy se titula Las 4 características de un mayordomo. Espero que las vaya anotando. Abra su Biblia en 1 Corintios 4. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Si no trae Biblia, aquí está en la pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios, leamos juntos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Dios nos da mucho o poco, pero Dios espera que en lo mucho o en lo poco seamos fieles. La palabra administradores de este texto en griego es oikonomos y se traduce como mayordomo o administrador. Así que Dios nos ha hecho sus mayordomos, sus administradores, al confiarnos el cuidado de este mundo, el cuidado de talentos, el cuidado de recursos. Para cumplir con ese elevado propósito se requieren ciertas características. Y es eso lo que hoy en día quiero exponer. Característica número 1, apunte. Reconocer la soberanía de Dios. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Esta es la característica fundamental de un fiel mayordomo administrador. Reconocer a Dios como el creador de todo lo que existe. Reconocer a Dios como el dueño de todo. En ese mundo encontramos muchas filosofías y entre ellos la filosofía de la evolución. Y los evolucionistas pueden decir cómo evolucionaron los animales, pero cuando les preguntamos cómo evolucionaron las plantas, no saben qué decir. La palabra de Dios nos dice que Dios dedicó un día para crear las lumbreras, un día para crear todo tipo de plantas, desde la más pequeña hasta la más grande. Porque déjeme decirle que hubieron árboles gigantes. Ya no están. Se desconoce, es un misterio, porque árboles tan gigantes no están. Pero esa es otra historia. Un día para todos los animales del mar, de los ríos, todas las plantas acuáticas. Un día, el mismo día de los peces, fue el mismo día para todo el tipo de aves. Pero la evolución no nos puede decir eso. Pero en la palabra de Dios encontramos que sí, que Dios fue dedicando tiempo para su creación. Y necesitamos, amados hermanos, verdaderamente entender eso. Lean, por favor, el Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1, dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí déjalo, por favor, Iván. De Jehová es la tierra. Esta tierra tiene dueño y es Dios. ¿Sí? De Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios. El mundo, la gente y los que en él habitan, todo ser vivo, le pertenece a Dios.
Cuando usted dice, es mi vida, no, no es su vida, porque usted tiene dueño. He escuchado a ancianos que dicen, es que Dios nos presta la vida. Yo digo, sí, sí es cierto, porque no somos dueños. Y es importante entender, amado hermano, que si yo quiero realizar una buena administración de mi vida, de los recursos que Dios me da, yo tengo que entender que hay un dueño, y ese dueño es Dios. Ageo 2:8. Por favor, abra su Biblia en Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ahí está en pantalla. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si ya la tierra de por sí ya es de él, bueno, todos los metales preciosos y valiosos son de él. Todas las piedras preciosas también son de él. Y es importante ir reconociendo lo que la Biblia nos dice y sobre todo, amado hermano, entender que nada nos pertenece, somos administradores. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros o en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido, ¿qué dice? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué dice al final? Los cuales son de Dios. O sea, tu espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios. Más claro ni el agua. Pero ese versículo nos habla tan claros, amado hermano, que debemos de reconocer. La vida viene de Dios. El soplo de vida viene de Dios. Y tenemos que reconocer ese hecho. Nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Y aunque usted diga, pues yo tengo la escritura de mi casa y aquí dice fulano de tal. Sí, Dios nos permite tener posesión de las cosas. Pero yo te preguntaré de aquí a 100 años, ¿de quién será? Porque de aquí a 100 años ya no estamos. Y yo te pregunto, ¿de quién será? Por eso nuestro desafío es que reconozcamos a Dios como el dueño absoluto de todo. Ese es un desafío, amado hermano. A veces hay algunos que les cuesta. Les cuesta verdaderamente reconocer que al final de todo no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo. Es más, en la escritura, en el Apocalipsis, dice que un día Dios va a agarrar a este planeta y le va a dar una limpieza extrema, porque dice que lo va a pasar por el fuego para purificarlo. Pues es claro, fuego para purificarlo. ¿De qué lo va a purificar? Pues de toda la cochinada que el ser humano ha hecho, ¿sí? Y después dice que va a volver a ser una tierra nueva. ¿Quién va a hacer eso? ¿Dios? Número 2. Reconozcamos nuestra condición de administrador o de administradores. Yo tengo que reconocer que es Dios quien es el dueño, pero Él te da. A algunos mucho, a otros poco. Pero somos administradores. Así que nuestra mayordomía nos enseña que tenemos derechos limitados.
Así como José reconoció ante la esposa de Potifar cuando le dijo ahí en Génesis 39:9, ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, porque tú eres la mujer de mi amo Potifar. Límites. Y así como una casa tiene límites o un predio tiene límites, la mayordomía del ser humano tiene límites. A algunos les da mucho, a otros les da poco. Hay límites. Y tenemos que ser, amado hermano, un reconocedor de que Dios sí ha puesto límites. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le pone límites a Adán y a Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dijo? No comerás. Eso se llama límites. No comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y conocemos la historia. Comieron y murieron. Por eso no gozamos de una presencia de Dios en la cual no lo puedo ver. Porque se transgredieron los límites. Y es importante entender eso. Hay niños que les llama mucho la atención el contacto, ¿verdad? Y ahí están, y a veces agarran cositas que le quieren meter hasta que agarran algo, un clavo, algo metálico, y lo meten. ¿Y qué creen que pasa? Para empezar, pegan un grito. ¡Ah! Se electrocuta, ¿verdad? Estos chiquillos que por más que le digas no, no, lo hacen, transgreden el límite y cuando se electrocutan después le dice la mamá, ten el clavito, mételo. No. Muchos aprenden a respetar los límites cuando experimentan aquello a lo cual se les está diciendo no porque va a pasar esto, ¿verdad? Entonces saben el por qué. El detalle es que cuando transgredió el límite Adán y Eva, amado hermano, se rompieron muchas cosas que ya no fue posible volverlas a reconstruir. Reconozcamos nuestra condición de administrador de los recursos de Dios. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Hay límites y tenemos que entenderlo. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay un día de 6 días, hay un día para que descanses y ese día también se lo dediques a Dios. Es importante entender los límites, pero no, el ser humano cada día se olvida de Dios, el ser humano cada día se olvida de su palabra, se olvida donde Dios nos dice, puedes hacer esto y esto no lo puedes hacer. Hay una ignorancia rotunda. Algunos andan trabajando hoy en día, pero la Biblia dice 6 días trabajarás. Hoy es día para dedicarle el tiempo a Dios y una vez que le dedicas el tiempo a Dios, vete a descansar, porque el descanso es un principio espiritual.
La persona que no descansa después se pone toda gruñona. Es en serio. Te acuestas y se te fue el sueño y al otro día andas gruñón. ¿Por qué? Que no descansó. Ahora imagínate una semana. Ay, es que me dio insomnio. No puedo dormir. Sí, 10 días. Andas, mírame y no me toques. Porque eso es lo que da la falta de descanso. Te pone gruñón o gruñona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. Dios dijo, tienes que descansar. Malaquías capítulo 3:10. Bueno, vamos a leer desde el 8. Malaquías 3:8 al 10. Hay límites. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. A veces no hablamos de este versículo. ¿Cómo lo omitimos? O sea, la palabra maldito es, vendrán a tu vida males. ¿Sí? Así como está la bendición, que vengan a nuestra vida buenas cosas. Dice, malditos sois con maldición. Y hay familias que no entienden, no diezman. Se les enferma un hijo, ni bien ha sanado, ya se le enferma otro, o el mismo sale de una para caer en otra, y ahí van. Porque vosotros, la nación toda, me habéis, ¿qué dice? Robado. 10. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Qué dice? Derramaré sobre vosotros bendición, cosas buenas, hasta que sobreabunden. Somos mayordomos y tenemos que reconocer que Dios es el dueño de todo. Y de lo recibido de su mano, tenemos que dar. Por eso nuestro desafío es el siguiente. Aceptemos que somos administradores de Dios y que Dios es el dueño de todo. ¿Nos cuesta mucho eso? ¿Nos cuesta entenderlo y aceptarlo y vivirlo? En una ocasión, un pastor estaba predicando de este tema y lo escuchó un hermanito y le dijo, pastor, quiero llevarlo a comer a mi rancho. Terminó el culto y se llevó al pastor. Allá en el rancho comieron y le enseñaron un caballo al pastor y el hermano. Se fueron caminando. Allá andaban paseando y le dice a aquel hermano, ¿ya vio mi finca? Esto es mío. Le costó a mi abuelo y a mi padre su trabajo y con el sudor de su frente lo consiguieron y hoy es mío. Usted predicó y dice que Dios es el dueño de todo, pero quiero decirle que esto es nuestro. Y el pastor le dijo, ¿y dentro de 100 años de quién será? Quiero decirle que dentro de 100 años usted no será el dueño. Y Dios seguirá siendo el dueño absoluto. Hay personas que les cuesta, están aferrados a lo material. Punto número 3.
seamos fieles en lo más mínimo. Seamos fieles en lo más mínimo. La Biblia dice en Lucas capítulo 16, Lucas 16, versículo 10 y 11. Lo que estoy hablando es en la palabra. Usted lo puede ir constatando. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Una persona que no sabe administrar algo pequeño, ¿cómo podrá administrar algo grande? No es lógico, ¿verdad? Y es lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces, amados hermanos, creemos y le pedimos a Dios más, que nos aumente recursos. Pero si no estoy siendo sabio con lo poco que Él ya me dio, ¿cómo te va a dar más si con lo que tienes no eres sabio para administrarlo? Piense, tenemos que ser fieles. Nunca pienses, escúcheme bien, por favor, nunca piense usted que un acto, un pensamiento, una moneda, unos gramos, una pieza de huevo, 5 minutos, son de poca importancia y que nadie se da cuenta si usted es descuidado con esos detalles, porque Dios todo lo ve. Delante de Dios no es aceptable que venga un niño y robe un dulce como una persona se robe muchos millones de dólares. Porque el principio de Dios es no robarás. ¿Quién pecó más? ¿El niño o aquel que se robó los millones de dólares? Igual, tan malvado fue el adulto como el pequeño, porque se transgredió el principio. No es la forma en que se roba o cuánto se roba, sino en la desobediencia del principio. Ese es el verdadero problema. Dios no pasa nada desapercibido. Entienda eso. Dios no pasa nada desapercibido. Entienda eso. Por eso, nuestro desafío es que seamos fieles administradores delante de Dios. Seamos fieles en lo poco. Porque si soy fiel en lo poco, el día que Dios me dé más, seguiré siendo fiel. ¿Qué harías tú si alguien te dice, te voy a regalar un gallo y una gallina? Algunos estarán pensando, ¿me lo como en mole o en caldo? ¿Sí o no? ¿Me lo como en mole o en caldo? Pero te dieron un gallo y una gallina. O sea, en el momento en que te lo entregaron, posiblemente se están pensando en reproducción y usted está pensando, ay, me gustaría un estofadito. Yo creo que el gallo me lo como en barbacoa. ¿Sí? ¿En qué piensa usted?
A una persona le entregaron, dice, 5 talentos. Y cuando hablamos de 5 talentos, estamos hablando en recurso económico. Y cuando le hizo cuenta su dueño, el amo, el patrón, le dijo, me diste 5 talentos. Y con estos 5 talentos hice otros 5 talentos. Te entrego 10. Esa era su capacidad. Al otro le entregaron 2 talentos. Esa era su capacidad. Y cuando entregó cuentas, le dijo, me diste 2 talentos. Y con esos 2 talentos hice otros 2. Le entregó 4. Y el que recibió 1, dice que tuvo miedo y lo escondió. Y el día que entregó cuenta, le dijo, me diste un talento y aquí está lo tuyo. Y lo regañaron. Pudiese haber dado mi talento, dice a un banquero, para que por lo menos estuviera ganando réditos. Y lo clasificaron como un siervo malo y negligente. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que tenemos que ser excelentes administradores de lo que Dios nos da. ¿Desperdicias los recursos? Piense, ¿qué estoy comprando o qué estoy consumiendo y que no es necesario? No desperdiciemos. Yo estoy lee, investigo por qué los judíos, ya lo he mencionado y lo seguiré mencionando, por qué los judíos prosperan en cualquier país y aunque el país esté muriendo de hambre, ellos prosperan. Ellos reciben dinero y ese día que lo reciben no lo gastan. Ellos esperan que les pase la alegría de recibir dinero. O sea, son fríos en ese aspecto. Después lo dividen en 3, diezman. Le entregan a Dios ofrenda y diezmo. Y de lo que les queda lo dividen en 3. Una tercera parte para comer. Una tercera parte para invertir en un trabajo. Y otra tercera parte, amado hermano, para otra posible inversión. Los judíos no tienen una inversión, tienen varias inversiones. Si una inversión se les viene abajo, tienen otras opciones. Y yo me quedé, wow. A veces pensamos en un negocio y nos quedamos con un negocio y ahí ya estamos, que funcione porque debe de funcionar, pues es mi negocio. Ellos no. Y así se manejan. Y la comunidad judía es muy solidaria. Un ejemplo, que Suri abre un restaurancito, pues todos los de Misión de Vida se van a comer al restaurancito hasta que ese restaurancito ya esté sólido. Entonces ya se podrá ir a otro restaurancito. Así son ellos, bien solidarios. Amado hermano, tú y yo tenemos que aprender a ser fiel en lo mucho y sabios con lo que Dios nos da. No andemos desperdiciando los recursos que Dios nos da. Si usted supiera que en el extranjero que tienen a México como un país de abundancia, usted dice, que estamos pobres, la situación está bien dura. Hermano, cuando tú volteas a ver a otros países, te vas a dar cuenta que tu pobreza en otro país es una gran riqueza. Porque tú dices, y hoy comí frijoles, yo creo que al rato me voy a comer unos huevitos. No, yo creo que voy a ir a comprar mejor unas garnachas. ¿Es en serio, hermano? Me gustó un comercial que vi como 2, 3 años atrás,
donde una niña pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y ahí enfocan a otra niña, le dice, mamá, ¿hoy vamos a comer? ¿Entiende la diferencia? No hay. No vayamos tan lejos, amados hermanos. Venezuela se está muriendo de hambre ya. ¿Hay dinero? Sí, hay dinero, pero no hay que comprar. Y si hay algo que comprar, está carísimo, porque un kilo de frijol en Venezuela te sale hasta 300 pesos. ¿A cómo es el kilo de frijol? 48 pesos. Ah, eso está bien caro. Pues en Venezuela te los venden en 300 pesos. El mismo kilo de frijol. A veces hago chiste aquí con mi esposa y con mi hija y mi hijo, porque en Corea del Sur todo lo compran. Y allá quieres comprar un aguacate, te sale 200, 250 pesos. Un aguacate, vas al mercado. ¿A cómo el aguacate? 12 pesos. No, me está bien caro. Es en serio, hermano. Estamos en un país de abundancia. Estamos en un país donde hay muchas cosas. Pero tú y yo tenemos que ser sabios cómo gastar lo que Dios te da. No creas que tu sudor para alcanzar el dinero, el trabajo, lo que tienes, muchos van. Ayer que fui a comprar agua, allá habían 5 personas. Se echaron un cartón de cerveza de 2X. Sí, sí, porque yo pasé entre ellos y uno tenía su cerveza y ahí tenía dibujada 2X. Dijera un niño, el de las 2 tachas. Y yo me quedé viendo y dije, bueno, tienen sed, pero la sed también te lo puedes aplacar con agua. ¿Cuánto gastaron? No lo sé, no pregunté, pero no sé cómo está el cartón, desconozco cómo esté el precio del cartón. Se tomaron un cartón, eran 4. Pero piense, si tienen hijos, si tienen esposa, alguna necesidad, pero prefirieron ellos gastar ese recurso ahí. Y otra de las cosas que yo he descubierto de los judíos es que ellos no gastan en lo que no se necesita. Se ahorcan el pescuezo y se aguantan los deseos para no malgastar sus recursos. ¿Qué trato de decirles? Hay ocasiones en que se nos van a antojar muchas cosas y posiblemente tu recurso es limitado. Sé sabio en gastar lo que Dios te ha otorgado. Sé sabio, porque dinero que se va, escúchame bien, dinero que se va jamás regresa. Y no es dinero, es tiempo, porque inviertes tiempo en tu trabajo, 8, 10, 12 horas de trabajo. Así que no es el hecho de gastar dinero o malgastar dinero, estás malgastando tu tiempo, tu esfuerzo. Cualquier trabajo implica un esfuerzo y déjame decirte que es parte de tu vida, porque esas horas de vida, de existencia, tampoco van a regresar. Entonces, cuando tú gastas, quiero que pienses, vas a gastar tiempo, esfuerzo y vida. Decide cómo lo vas a gastar. Es importante que seamos fieles. Gracias, hijo. Y punto número 4, usa adecuadamente los recursos que le han sido confiados. Hay habilidades que traemos al nacer físicamente y hay otras que nos otorga el Espíritu Santo.
Es triste ver a personas habilidosas desaprovechando o haciendo mal el uso de sus habilidades. Muchos pierden el tiempo delante del televisor, en las redes sociales, en las conversaciones triviales, etcétera. La ociosidad es un terreno peligroso. La ociosidad es el que da propicio a los vicios, a los malos pensamientos, a los malos hábitos. Dios desea que usemos sabiamente las habilidades que nos ha confiado mediante un servicio fiel a Él y a nuestros semejantes. ¿Qué habilidades has recibido? Yo he observado albañiles y hay de albañiles a albañiles, albañiles de media cuchara y hay unos que son albañiles de cuchara completa y hay albañiles que son de cuchara y media. Observé un albañil que estaba pegando blocks, pero al block le hacía una ranurita en el costado. Y cuando terminó la pared estaba la ranura para meter la manguera para la electricidad. Y yo dije, wow, este no es de cuchara, este es de cuchara y media. ¿Sí me entiende? O sea, su habilidad estaba por encima de muchos otros. Yo no menosprecio a los demás, no, pero este había desarrollado un poco más su habilidad. ¿Qué habilidades te ha dado Dios a ti? Porque vamos a rendir cuentas delante de Dios de esas habilidades. Hay panaderos muy buenos, pero hay de panaderos a panaderos, ¿verdad? Y hay panaderos que han llevado su panadería a un nivel, wow, tremendo. Y hay cocineras, muchas cocineras, pero hay de cocineras a cocineras. Y usted puede decir, aquí en Tuxtla Gutiérrez muchos venden pollos. Ajá, pero yo te preguntaría, ¿cuál te gusta? Entonces usted dice, no, pues allá no, porque le salió un pelo al pollo ese. No, aquí tampoco, como que no son muy aseados. No, aquí como que está un poco desabridón. No, vamos al pollo fulano. Ahí sí. Ah, ¿por qué? Porque su habilidad lo ha llevado a crecer más en esa habilidad. Primera los Corintios 4:2 se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios te ha dado muchas habilidades, muchas. Y Dios espera que seamos fieles. Vamos a entregar cuentas delante de Dios, pero usted tiene que entregar buenas cuentas. Usted tiene que entregar buenas cuentas. Y la mejor manera de empezar a entregar buenas cuentas es entregando nuestra vida a Cristo. Un día Dios te dio el soplo de la vida. Y en el vientre de mamá empezó a latir tu corazón. Se desarrolló tu cuerpo. Saliste de mamá. Sigues creciendo. Pero ese aliento de la vida te lo dio Dios. Ese espíritu alma te lo dio Dios. Y un día también de eso rendiremos cuenta. Y la única manera de entregar buenas cuentas en esa relación es decirle a Dios, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. No hay otro camino. Seamos buenos, fieles administradores, porque Dios es el dueño de todo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos permites reflexionar en lo que tu palabra nos dice. Usted espera que seamos fieles administradores en todo. Y eso implica que todo ser humano, toda familia, todo individuo estará siendo demandado, Señor, para que sea un buen administrador de los recursos que usted nos da.
pero sobre todo que podamos entregarle a usted nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y gracias por esta reflexión. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.